A falta de un acuerdo entre gobierno y distribuidores de la alimentación, una cooperativa de supermercados pone a la venta desde hoy en la península una cesta de la compra con 500 artículos a menos de 2 euros y 200 por debajo del euro. Las cadenas de supermercados en Canarias descartan una medida parecida. Cualquier establecimiento comercial está vendiendo a los precios más bajos posibles. Y eso no es otra cosa que lo que se está haciendo desde algunas empresas. El mercado canario es un mercado tremendamente competitivo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Analizaremos hoy, si es posible o no, algo parecido aquí en Canarias. Lo que ya está aprobado, lo acaba de decidir el Consejo de Ministros, es el nuevo sistema de pensiones, reformado por el Gobierno Silvia Mascarell, una reforma que cuenta con el apoyo de casi todos, incluido Gobierno, también sindicatos y Bruselas. Europa también lo ve con buenos ojos. Sí, pero sin los empresarios. Aún así, ese Consejo de Ministros extraordinario acaba de aprobar esa reforma del sistema de pensiones con la que el Gobierno pretende garantizar más pensiones y dignas en las próximas décadas. Última jornada de la visita oficial del presidente de Canarias a Marruecos. Hoy se ha desplazado a Casablanca en compañía de una treintena de empresarios de Canarias. Buscan nichos de negocio en el país vecino centrados en la conectividad y la posible inversión en terceros países de África a través de Marruecos. Los pediatras alertan de la falta de antibióticos infantiles en las farmacias. Aseguran que llevan meses con problemas de stock. Consideran poco segura la opción propuesta por la Agencia Española del Medicamento, que recomienda que madres y padres calculen las dosis infantiles a partir de medicamentos para adultos. Mejorar la atención sanitaria y facilitar el acceso a medicamentos es posible gracias a proyectos como este. Los residentes en zonas rurales y aisladas reciben su medicación de mano de profesionales farmacéuticos. La EMET lanza cada día varios globos como este que están viendo aquí en Canarias. Estudian los efectos del cambio climático y días después caen al mar. Biólogos están denunciando que sus restos provocan luego lo que ven, daños en la fauna marina como esta tortuga rescatada hace días muy cerca de Canarias. Ahora estudian junto a la EMET posibles soluciones. A lo largo de la tarde iremos notando algunos cambios. Aumentará la nubosidad de tipo bajo y antes de que finalice la jornada llegarán las precipitaciones al norte de la isla de La Palma. Mañana notaremos esos cambios, sobre todo se traducirán en nubosidad que nos dejará algunas precipitaciones débiles durante la mañana por el norte de las islas más montañosas y bajarán las temperaturas de forma notable, especialmente en los pueblos de interior. Soplará el viento alisio, nos seguirá acompañando lo que resta de semana y aumentará la altura del oleaje, por lo que habrá que extremar la precaución si nos acercamos a la costa. Continúa la visita oficial del presidente de Canarias a Marruecos. Esta mañana Ángel Víctor Torres visitaba el mausoleo de Mohamed V y de Hassan II. Allí ha realizado una ofrenda floral junto al embajador. Fue su última parada en Rabat antes de volar hacia Casablanca. Bueno, forma parte de uno de los actos protocolarios y a estas horas ya está la delegación canaria ahí en Casablanca, donde el presidente está a punto de inaugurar un foro económico con empresarios canarios, también con empresarios de Marruecos. Allí se va a presentar Elena Falcón, un estudio, Elena, buenas tardes, sobre las posibles alianzas. Buenas tardes. Efectivamente, en unos minutos está previsto que comience aquí el foro en el que el presidente de Canarias va a dirigirse ante una nutrida representación de empresarios y autoridades locales sobre el crecimiento económico de las islas. También hablará de que hay fondos específicos para la inversión y las posibilidades de colaboración mutua. En estos 2 días los empresarios canarios han aprovechado para intercambiar contactos y de hecho podemos ya adelantar que hay un grupo de Fuerteventura interesado en reflotar la línea marítima con Tarfaya. También se ha hablado de energías renovables. Hoy mismo en el puerto de Casablanca se habló de la energía eólica marina y es que Canarias quiere exportar sus proyectos, penetrar en África a través de Marruecos, que recordemos es la colonia extranjera africana más importante establecida en las islas, con más de 16.500 marroquíes viviendo en el
el archipiélago. Hay mucho por ofrecer en Marruecos, una tierra en la que incluso en los colmados encontramos algunas ambrosías tirma. Es algo en lo que insiste el presidente Torres, que quiere traer aquí, explorar aquí nuevos nichos de negocio. Una treintena de empresarios canarios se dan cita en Casablanca, Marruecos, una visita que supone una oportunidad importante para la diversificación económica que buscamos. Porque las empresas canarias quieren expandir sus fronteras. Este es un buen ejercicio para acercarnos, reunirnos con los empresarios de aquí y buscar opciones de negocio que sean beneficiosas para las dos partes. Unas relaciones que pueden verse incrementadas cuando se reactive la línea marítima Tarfaya-Fuerteventura. Siempre es importante porque detrás de la conectividad pues vienen los transportes de las mercancías, vienen las personas y viene más negocio, ¿no? Una empresa canaria opta a la licitación de la línea. Es muy importante abrir la puerta a Marruecos, que lo tenemos a 95 kilómetros. De hecho, una de las razones y las razones principales que estamos aquí es para intentar e impulsar que eso suceda. Un puente que también abre las puertas a mejorar la calidad de vida en el continente africano. Sin luz se puede vivir, pero sin agua no. Y en este sentido, para nosotros el país africano es muy importante, ya no solo por la cercanía, sino porque es un país necesitado en este caso de potabilizar. Las exportaciones a Marruecos suponen el 15,3% del mercado exterior de las islas, una cifra que esperan que se incremente con nuevas alianzas. Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno aquí en Canarias, donde se ha insistido en que no se ha detectado ninguna irregularidad en los expedientes que podían tener relación con el caso Mediador. En otro orden de cosas, el propio Gobierno y el Ministerio de Transportes han asegurado hoy que no se ha cuestionado, dicen, en ningún momento el descuento del 75% para residentes, para los billetes de avión. No hay ningún proyecto de nadie en ningún sitio para minorar o reducir esta ventaja del 75% que tenemos los canarios y que además está protegida por una norma legal. No hemos detectado, no hemos encontrado ninguna actuación anómala o irregular en la Consejería de Agricultura o en ninguna otra, porque en todas hemos hecho una revisión. La haremos especialmente en la Consejería de Agricultura. Hablaba el consejero del caso Mediador. Por cierto, que el juzgado de instrucción número 4 de la capital tinerfeña, que sigue esta causa, ha bloqueado los inmuebles del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. En ese auto al que ha tenido acceso la agencia EFE, la jueza explica que toma esa medida para evitar que se vendan las propiedades por si finalmente tuviera que resarcir al Estado por los delitos que se le están imputando. Con el acuerdo de los sindicatos, no así de los empresarios, el Gobierno acaba de dar luz verde en Madrid, Silvia Mascareño, al nuevo sistema de pensiones en España. Sí, lo ha hecho en un Consejo de Ministros extraordinario para que esté aprobado cuanto antes esa reforma que ya tiene el visto bueno de Bruselas, y eso es clave para recibir más fondos europeos, también de los sindicatos, pero no así de los empresarios, porque consideran que son los principales perjudicados porque aumentan los costes laborales. Esa reforma debe ir ahora al Congreso de los Diputados, donde, salvo sorpresas, saldrá adelante sin problemas. Una reforma con la que el Gobierno quiere garantizar la sostenibilidad del sistema. De hecho, el ministro Escrivá ha asegurado que en 2044 habrá 130.000 millones en la hucha de las pensiones, y esa es la cifra más alta de la historia. Blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros. Estamos hablando de un reforzamiento extraordinario del pilar más importante de nuestro estado del bienestar. Bueno, vamos a intentar entender qué es lo que se ha cambiado y qué es lo que no. Esta segunda parte de la reforma del sistema de pensiones incluye el destope, así lo han llamado, de las bases máximas de cotización o la subida de las pensiones mínimas que han reivindicado desde hace muchos años los sindicatos. Pero hay una cuestión más compleja aún, porque tendrá que revisarse todo el sistema cada 3 años. Un mecanismo de ajuste vía cotizaciones si se desvía el gasto público. La reforma de Escrivá incluye el destope de las bases máximas de cotización. ¿Qué significa esto? Pues en la práctica que los salarios más altos paguen en función de lo percibido. Hasta ahora había un límite de más de 4.000 euros, a partir del cual no se pagaba independientemente de que se ingresara más. Es una cuestión puramente constitucional. Quien más tiene, que más aporte para poder mantener el estado del bienestar. Puede ser aceptable, puede ser asumible. Lo que no se puede hacer es de manera unilateral.
Pero además la reforma contempla un complemento para reducir la brecha de género y da el visto bueno a una subida de las pensiones mínimas, incluidas las no contributivas. La mínima sube a 1.200 euros en los próximos 4 años. Es una medida más encaminada al encantamiento electoral que a la realidad. Complementos que atajen la brecha salarial por condición de género y donde al final pues hablemos de unas pensiones con futuro. El punto menos claro de la reforma lo adelantó el diario El País hace tan solo unos días, un mecanismo de ajuste que se activará si se desvía el gasto vía cotizaciones en los próximos años. Todas las cotizaciones de la Seguridad Social suben y obviamente también no va a escapar nadie. Eso no está actualmente sobre la mesa, distamos bastante de lo que está poniendo la patronal. Con todo, los expertos alertan que los sucesivos gobiernos están dando pasos desde un modelo contributivo, recibes la pensión por la que has cotizado, a otro más asistencial, en el que las pensiones son similares para todos y cada individuo tiene el esfuerzo personal de complementarla. Fuera de nuestro país, Francia tiene un sistema más contributivo y los países anglosajones un sistema más asistencial. Hablando de economía, Credit Suisse, el primer banco europeo que sufre el efecto contagio de una crisis de confianza sobre el sector financiero que empezaba con Silicon Valley Bank, un banco que, como saben, ha quebrado en Estados Unidos. La entidad está en el centro de las miradas después de que sus títulos se desplomaran un 24%. Las autoridades suizas ya han salido a su rescate y garantizan una liquidez, la que necesita el banco. Ha pedido ya hasta 50.000 millones de euros de un crédito extraordinario. Pues al final, pese a las turbulencias, a la incertidumbre que hay bancaria ahora mismo en todo el mundo, el Banco Central Europeo acaba de decidir que sí que sube los tipos de interés, 50 puntos básicos, se queda por lo tanto de este 3,5% el precio del dinero en toda la zona euro. Por cierto que hoy vamos con la crónica política, juntos al presidente de Vox, Santiago Abascal, y al candidato a sustituir a Pedro Sánchez, que propone la moción de censura que veremos la próxima semana, Silvia, en el Congreso de los Diputados. Silvia, y eso después de que se haya hecho público hoy, esta mañana, el texto íntegro de ese discurso de Ramón Tamames. Sí, un discurso de 30 folios en el que asegura que España es una autocracia absorbente y en el que justifica la urgencia de desalojar a Sánchez de la Moncloa para convocar elecciones generales cuanto antes, si es posible, el 28 de mayo, coincidiendo con las autonómicas y locales. Pero en esa rueda de prensa, tanto Santiago Abascal como Tamames han intentado una y otra vez minimizar las diferencias ideológicas que los separan, unas diferencias ideológicas más que evidentes, que según Abascal nunca le han hecho dudar de esa iniciativa de la moción de censura. Yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox porque coincidimos en lo esencial políticamente. El valor de esta iniciativa es que hemos presentado a un español independiente, a un español que puede representar a muchos más españoles de los que representa Vox. Ahí en el Congreso, Teodoro García Egea deja la política. El que fuera número 2 del Partido Popular ha anunciado hoy que deja su escaño en el Congreso un año después de la crisis en Génova que acabó con el liderazgo de Pablo Casado. Su mano derecha ha confirmado ahora que regresa a su trabajo como docente. Bueno, pues mientras gobierno y cadenas alimentarias no se ponen de acuerdo para buscar una fórmula que abarate la cesta de la compra, como ya ha ocurrido en Francia, hoy una cooperativa de supermercados, Eroski, ha dado ese paso y ha puesto a la venta una cesta de productos básicos a precios muy reducidos. Una cesta que en la península ha tenido mucha aceptación en el primer día. Los consumidores agradecen la rebaja, aunque también han echado de menos algunos productos seleccionados dentro de la lista. Todas las medidas vienen bien. Otra cosa distinta es que la oferta se corresponda con tu necesidad, que muchas veces no es así. Que las personas tengamos más posibilidad, ¿no?, de adquirir productos de calidad me parece estupendo. Y me he dado cuenta que está un poco más bajo. Bueno, una cesta de la compra que de momento los canarios no vamos a poder acceder a ella porque no hay presencia de Eroski aquí en el archipiélago. La pregunta la trasladamos ahora a cómo está la situación aquí en Canarias, si hay planes o no de una cesta, Samuel López, como la de Eroski, pero adaptada al mercado canario. Samuel.
Pues por lo pronto no, Paco Luis, al menos eso es lo que nos confirman desde las grandes superficies instaladas en las islas. Como saben, Eroski ya no se encuentra en Canarias, pero estuvo hasta el año 2020. Vamos a ver si les parece cómo se reparte el pastel de las grandes cadenas alimentarias en el archipiélago. Lo estamos viendo ya en este gráfico que está apareciendo en pantalla. Hyperdino es la empresa que tiene el mayor porcentaje en las islas, con casi el 28%. Le sigue Mercadona y tras ellos Spar con un 16,4%. Completa este rosco con el 35,3% otros supermercados. Hyperdino, vamos a comentar, nos ha comentado que según un informe de la OCU son una de las cadenas más baratas de toda España. Pero por lo pronto, como decíamos, ninguna de estas cadenas plantea medidas de este tipo. De hecho, la Asociación Canaria de Supermercados cree que no es necesario. Cualquier establecimiento comercial está vendiendo a los precios más bajos posibles. Y eso no es otra cosa que lo que se está haciendo o al menos publicitando desde algunas empresas. El mercado canario es un mercado tremendamente competitivo. Consideramos más beneficioso para el consumidor tener una oferta variable y constante en nuestras tiendas. Nosotros tenemos folletos quincenales con una media de unos 300 productos de todo tipo de ofertas. Pero, ¿en qué se basa la propuesta de Eroski? Lo vamos a ver a continuación. El supermercado contará con más de 500 referencias a menos de 2 euros. Además, hasta 200 artículos tendrán un precio inferior al euro, a lo que la compañía suma una gran campaña publicitaria con una gran inversión económica. La reputación de la institución va a aumentar considerablemente porque es una empresa que está mostrando que se preocupa por el consumidor. Es una campaña con una grandísima inversión, además apuesta con una agencia de publicidad bastante reconocida y una agencia de medios también muy importante, y es verdad que la inversión va a ser muchísima, pero la publicidad siempre es rentable. ¿Qué opina la población canaria de esta medida? ¿Cambiaría usted de supermercado por ofertas como esta? Vean. Y tanto, más teniendo niños, sin duda lo cambiaría. Habría que ver los productos. Claro, si está más económico lo cambio. Intento comparar precios de las cosas. Voy a varios. Líder, Mercadona, Hyperdino. Normalmente lo adapto a mi comodidad, al que más cerca me queda, o no voy por nombre. Voy a donde esté más barato. Ese descenso de los precios beneficia a los consumidores, pero supone una bajada de los beneficios. Y esa bajada de los beneficios puede repercutir de dos formas. Bien a los supermercados, que reducen su margen de ganancia, o lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que a los productores se les paga menos por el producto. Los agricultores ya han anunciado que han llegado a su techo de gasto. Pero vamos a verlo con dos ejemplos, si les parece. En primer lugar, con los limones. Vamos a ver a cuánto se le paga a los agricultores en origen. Son 66 céntimos el kilo. Sin embargo, se venden en los supermercados al precio que lo compramos nosotros, es 1,99 €. Otro ejemplo más, los pimientos. ¿A cuánto se paga a los agricultores y a cuánto se nos vende a nosotros en origen? En los supermercados, perdón. En origen se venden esos pimientos a 86 céntimos el kilo. Y se venden en los supermercados, en las grandes superficies, a 2,50 €. Incluso en algunos supermercados podemos encontrar este precio de los pimientos hasta los 5 €. La diferencia es el margen de beneficio que consiguen las grandes superficies. Por lo pronto, como decíamos, no se contemplan aplicar medidas como esta en los supermercados canarios, porque, como aseguran desde las grandes superficies, ya es un sector bastante competitivo. Vamos con más cosas porque faltan antibióticos en la farmacia. Los pediatras alertan de esa escasez que afecta sobre todo a medicamentos para pacientes infantiles, justo en el peor momento del año, con un repunte de infecciones respiratorias. Que no hay, que tienen que mandarlos a pedir. Es la respuesta que reciben muchas familias en la farmacia. Los pediatras alertan de la escasez de antibióticos infantiles desde el pasado mes de noviembre. La penicilina para vía oral, la amoxicilina clavulánico, acitromicina. Estamos viendo muchas faringitis estreptocócicas, ¿no? Hay un repunte de esta infección también, y para eso necesitamos un tratamiento antibiótico. No tenemos una explicación concreta de lo que está ocurriendo. Al parecer es una falta de suministro desde fábrica. Por ahora, la Agencia Española del Medicamento recomienda utilizar la medicación para adultos diluida, con el riesgo que conlleva. Podemos tanto darle menos dosis de la que necesitan o darle más dosis.
una problemática que viven de primera mano las farmacias, viendo cómo las familias deben volver al centro de salud para reformular la receta y proponen que nosotros pudiéramos adaptar esas prescripciones de los médicos. Y también creemos que sería también muy interesante otra alternativa, que sería una herramienta que pudiera conectar directamente a los farmacéuticos con los médicos, para que los médicos supieran en todo momento cuáles son esos medicamentos que están, digamos, disponibles. La Agencia del Medicamento asegura estar haciendo seguimiento de stocks y ya trabaja a nivel internacional para minimizar el impacto que está dejando esta carencia en la sociedad. El proyecto de farmacias rurales pretende acercar los medicamentos a las personas mayores que vivan en zonas rurales y aisladas. El trayecto se inicia en las farmacias y finaliza en puntos como este. Hoy acompañamos a los profesionales farmacéuticos en una de sus entregas. Gracias. Nosotros preparamos medicación semanalmente para los pacientes. Antes de prepararla revisamos que el plan de tratamiento no tenga cambios, revisamos si hay interacciones, si hay duplicidades. El sistema se distribuye por los 7 días de la semana con 4 tomas por cada día. Organizamos el transporte con las farmacias que participan dentro del proyecto y nos acercamos a recogerlo, comprobamos que está todo correcto y lo llevamos hasta el domicilio del paciente. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? El proceso comienza generalmente porque la médico o la enfermera detectan pacientes que están en situación de vulnerabilidad, facilitarles semanalmente sus tratamientos en dispositivos como este. Los traemos y retiramos los usados. ¿Le ayuda mucho este servicio? Hombre, lo mejor que me ha venido. Si nosotros no podemos, para estar en guaguas a buscar a Tagananas, que si las tenían, que si no las tenían. Antonia, ¿se puede? Eso es un favor muy grande que no se lo pago nunca. El Servicio Canario de Salud acaba de publicar la encuesta de salud aquí en Canarias. Tiene los datos Lucía Llanes. ¿Qué dice esa encuesta, Lucía? La población canaria se vuelve cada vez más consciente de los riesgos que tiene el tabaco para la salud. Disminuye el porcentaje de fumadores de un 26% a un 20% en solo 6 años. Por el contrario, sí que aumenta de un 10% a un 17,1% el número de personas que consumen alcohol semanalmente. Con respecto al sobrepeso, se ha notado un incremento de más de un 6% entre los más pequeños, la población de 2 a 17 años. Y por último, con respecto a la salud mental, se ha notado un aumento del riesgo a padecer un problema de salud mental en todos los grupos poblacionales, pero lo hace especialmente en los jóvenes de entre 16 y 29 años, donde el porcentaje es superior a la media. También lo hacen los pensamientos suicidas. Este tipo de ideas vuelve a aumentar en todos los grupos de edad, pero lo hace nuevamente en los jóvenes de entre 16 y 29 años con mayor medida, donde aumenta de un 7,9% a un 13,3%. El suicidio sigue siendo y es actualmente, y más después de la pandemia, pues una causa que nos preocupa mucho, es una causa de muerte en el mundo con unos datos preocupantes. El aislamiento, la falta de aseo personal o incluso los cambios bruscos de humor son algunas de las señales que pueden indicar ideas suicidas. Esas señales también se pueden detectar en Internet. Tenemos que ser conscientes que si les queremos ayudar, tenemos que hacerlo en su propio canal de comunicación. Tenemos que entender lo que nos están diciendo y cómo nos lo están diciendo. Sabemos que el suicidio en los jóvenes está ahí, por eso queremos afrontarlo y darles a los y las jóvenes herramientas para la detección. Cerrar de forma repentina una cuenta en una red social o regalar las recompensas obtenidas en un videojuego son otras señales de alerta en los canales digitales. Las voces expertas recuerdan que toda la ciudadanía puede contribuir a la prevención del suicidio. Lo más importante es sobrepasar esa barrera del prejuicio de que preguntar va a inducir la idea suicida. Nadie que no tenga intención de suicidarse, porque tú le preguntes, va a empezar a pensarlo. Sin embargo, si la persona lo está pensando, puede que sea la última y la única ocasión que tiene de pedir ayuda. El principal factor de protección es la red de apoyo, la misma red que ayudó a Olga y a Carlos a reconvertir el dolor por el suicidio de su hija en acompañar a otras familias. Nosotros tardamos 2 años en poder leer y somos muy lectores, en oír música, en poder reírnos con los amigos al salir a cenar porque nos sentíamos culpables, y todo eso va cambiando, ¿no? Va cambiando con mucho trabajo y con la compañía de otros. Jamás va a ser igual, pero al compartirlo vamos a ver que tenemos una columna vertebral común a la hora de expresar cómo somos como padres y madres en duelo, como hermanos en duelo. Más de 300 estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria participan en esta jornada sobre suicidio juvenil para aprender a detectar señales y prevenirlo. Cada jueves como hoy, los mayores de Guía de Isora en Tenerife
reciben una visita muy especial. Pocos colegios tienen al lado un centro de la tercera edad y Fátima, su profesora, lo ha sabido aprovechar muy bien. Por la distancia, que es mínima, venía súper bien para realizar actividades. Cada jueves esta clase de infantil del Colegio La Era, en el municipio de Guía de Isora, visita el centro de mayores. Venimos a jugar con ellos. Vinimos a que los mayores no estén aburridos, porque estudiamos cosas. Y a través de juegos y actividades trabajan la competencia lingüística y matemática. A las letras, a las legretas, el bingo de las letras. Una visita muy especial. ¡Qué bonito! Vean cómo estamos también nosotros, porque hay que dejarles para el futuro, para que sepan lo que es ser mayor y todas estas cosas. Porque me lo paso bien. Que se ha convertido en una cita imprescindible. Toda la semana ya nos toca ir con los mayores y se lo pasan bastante bien. Ya se conocen, además se conocen, me preguntan, ¿y nieve? ¿Va a estar nieve? Nosotros tomamos experiencias de ellos y ellos de nosotros, que tenemos todavía mucho que contar. Y hay novedades en el caso de Alena Prieto Amador, esta niña presuntamente secuestrada por su madre en Güímar, en Tenerife. Hoy, cuando se cumplen 8 meses ya de su supuesto rapto, el juez del juzgado de instrucción número 3 de este municipio decreta la orden de detención judicial en todo el territorio nacional de la madre. Todo después de la progenitora se negara a declarar en un reciente juicio en el que compareció por videoconferencia. Vamos a ampliar esta información en las próximas horas. Y más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen a través de distintas redes de tratas. El Instituto de Igualdad ha presentado Trasex, es un estudio con el que conocer la realidad que hay aquí en el archipiélago. Han entrevistado a 22 mujeres, pero saber las cifras reales de cuántas mujeres están atrapadas en las distintas mafias de prostitución aquí en Canarias es una tarea muy complicada. La mayor parte de las mujeres no denuncian ser víctimas de trata porque desconfían. Es una de las conclusiones del informe Trasex, un estudio con el que gobierno y universidades de las islas se acercan a la trata con fines de explotación sexual en Canarias. Una muestra con entrevistas a 22 mujeres, pero conocer la cifra real es complicado. Estamos hablando de un sistema prostituidor en el que hay corrupción, hay mafia y es difícil saber los datos. El dato oficial no se corresponde con el relato de las víctimas. Víctimas que suelen ser mujeres, menores y vulnerables. Captan niñas que están en los sistemas de protección, que están en guarda y custodia por parte de la administración. Más del 90% ejerce la prostitución a través de la trata. En Canarias hay más de 200 personas en riesgo de caer en esas redes. Si no hubiera consumo de prostitución, no habría prostitución. Detrás de una mujer que prostituida o en situación de prostitución hay un hombre prostituidor, putero, que abusa. Educación y sensibilización para acabar con la prostitución. La segunda fase de este análisis tratará de hacer una radiografía cuantitativa de las mujeres esclavas sexuales en las islas. Esta mañana trabajadores de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se han manifestado en la capital Gran Canaria. Afirman que el convenio colectivo pactado no se está cumpliendo. Comisiones Obreras, UGT y SESIF denuncian en toda España incluso situaciones de acoso laboral y están pidiendo la dimisión de altos cargos de la institución. Estamos hablando de un principio de concentraciones. Hemos convenido seguir con manifestaciones y si es preciso llegar a encierro, tal y como pasó en el año 2021 en puertos del Estado, en la que los compañeros firmantes del convenio estuvieron hasta 14 días encerrados en puertos del Estado. Y en Lanzarote los trabajadores encargados de la señalización y el mantenimiento de los márgenes de carretera se concentraron también delante del Cabildo para protestar por la decisión de la institución de no prorrogar el contrato que firmó en su día para el mantenimiento de las vías en la isla. Aseguran que el pliego de adjudicación contemplaba 2 años de contrato más 2 prórrogas y ahora, a falta de una semana para que se cumpla el primer periodo, les han comunicado la intención de no prorrogarlo, por lo que 28 personas de la plantilla se irían al paro, según el comité de empresa. Estamos concentrados para buscar una solución, no entendemos por qué el próximo miércoles se finaliza el contrato, vamos todos al paro, cuando tenemos
o nos habían dicho previamente, según entraba esta licitación, que por lo menos iba a ser para 4 años, ya sea para la empresa a la cual estamos ejerciendo trabajo ahora mismo o para la siguiente empresa que puede entrar. Vamos a seguir ahí en Lanzarote y en este caso hablando de transporte. Los taxistas de Arrecife exigen al ayuntamiento la convocatoria necesaria para cubrir la demanda de conductores. Dicen que mínimo hacen falta 30 personas más para cubrir lo que está demandando la capital, la ciudadanía. No tenemos conductores para nuestros taxis. Es el llamamiento de los taxistas de Arrecife, una circunstancia que está provocando que en muchas ocasiones las paradas estén llenas de clientes esperando o que cuando llaman a Radio Taxi le digan que no hay disponibles. Desde la cooperativa del taxi queremos pedirles disculpas porque es cierto que no le estábamos dando el servicio que ellos se merecen. Para que este déficit de conductores se revierta, necesitamos ahora mismo una bolsa de trabajo de entre 30 y 40 personas para cubrir las necesidades que está demandando el sector. Dicen que el Ayuntamiento de Arrecife no ha sacado las convocatorias necesarias, además de recuperar licencias que no están ejerciendo. Taxis que llevan años en garaje, bien sea por fallecimiento o bien sea por jubilación, algunos más de 20. Según ellos, se les está coartando su expansión en el sector y que los nuevos exámenes no van a solucionar el problema. Que esta persona tiene un coeficiente de inteligencia superior y que sacó una matrícula de honor en el examen que ellos le han hecho, el que le va a dar trabajo soy yo. Y si no reúne el manual de buenas conductas para ejercer mi profesión como a mí me gustaría el trato al usuario, no le va a dar trabajo. El próximo día 21 finaliza el plazo de convocatoria para nuevos exámenes en los que hasta el momento se han apuntado 12 personas y prevén realizarlos en el mes de abril. Pues hoy la candidata del Partido Popular a la alcaldía de la capital Gran Canaria se ha reunido con varias cooperativas del taxi que están denunciando que en 4 años, dicen, solo se ha convocado un examen para la obtención de la licencia y que no se actualizan las tarifas del taxi. El problema de la movilidad afecta a muchos intereses, está también los problemas gordísimos de esta ciudad en cuanto a infraestructuras viales que no se han acometido y ahí es donde está la clave. O sea, nosotros lo que sí vamos a apostar es por una ciudad donde no haya los atascos que se producen en estos momentos. La falta de microchips, también de materias primas procedentes de Ucrania, hacen que las casas de coches vayan recuperando el suministro de vehículos de manera muy paulatina, poco a poco. Esto repercute luego en las ventas, crecen de manera positiva, pero todavía se encuentran muy lejos de las cifras que se alcanzaron antes de la pandemia, un 15% menos. Hemos arrancado el año bien, con un crecimiento hasta el mes de febrero del 8%. Y bueno, es verdad que se ha centrado mucho en el mercado de rentacar. Son las empresas operadoras de alquiler las que están comprando muchos coches debido a que afortunadamente el sur turístico está tirando muy bien. Fuerteventura sigue teniendo problemas de abasto de agua. Ayer mismo les contábamos los cortes en la pared y hoy el Consorcio de Aguas ha empezado obras de emergencia. Durne Rodríguez. Miles de usuarios de los municipios de Puerto del Rosario, Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje se han vuelto a ver afectados esta semana por cortes en el suministro de aguas, una situación extrema que ha llevado al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a comenzar con la inyección de agua de terceros a depósitos como este de La Lajita. Se trata de una medida contemplada en la declaración de emergencia hídrica que permite ahora al Cabildo de Fuerteventura la compra de agua desalada a terceros e incluso la contratación de cubas que rellenen depósitos como este y que terminen con una situación que está afectando a muchos vecinos que en algunos casos sufren largos cortes cada pocas semanas a consecuencia de un sistema obsoleto sin capacidad para dar respuesta a la demanda de la isla. Irán mejorando la situación en los próximos meses. Esta inyección de caudales de terceros, que va a ser plenamente efectiva en cuestión de días o algunas semanas, y resolveremos esta situación, y también la previsión de la inyección en cubas en aquellas zonas, por toda la isla, con el decreto de emergencia, en aquellas zonas en las que sigamos teniendo incidencias o averías. Cada año se lanzan tan solo desde aquí, desde Canarias, 800 globos como este que están viendo. Son globosonda, una herramienta indispensable para la Agencia Estatal de Meteorología, pero que tiene sus efectos colaterales. Es un problema cuando luego cae al mar. Muchas tortugas se acaban enredando en todo este material. La AEMET lanza semanalmente desde Tenerife este gran globo sonda que mide la cantidad de ozono que hay en la atmósfera, que es lo que nos protege de los rayos ultravioleta.
Se une a los otros 2 diarios que recogen datos como temperatura, presión o humedad para hacer predicciones del tiempo. Está lleno de helio y llegado a una cierta altura estalla. Tanto restos del globo como la sonda, como los hilos que lo forman, pues caen a la superficie. Los globos están provistos de un paracaídas para evitar problemas. Pero en Canarias han detectado un problema. No se pueden recuperar cuando caen al mar. Hubiese muerto, ¿eh? Esta tortuga, por ejemplo, fue rescatada por unos kayakistas en el Castillo del Romeral, Gran Canaria, y no ha sido la única. Tuvimos el caso de 2 tortugas que por suerte se pudieron liberar y estaban enredadas sobre todo al nylon. Recordemos que no solo se hace en Tenerife o en España, sino se hace en todo el mundo. Entonces es un problema global que va un poco a endurecer el problema que existe con la basura en el mar. La AEMET y los centros de recuperación se han puesto de acuerdo para buscar una solución que pasaría por cambiar los materiales por otros biodegradables. Cerca de 600 personas se han beneficiado del programa de empleo verde que tiene el Cabildo de La Gomera, proyectos que están destinados a la recuperación del ecosistema, a proteger el medio ambiente a través de la rehabilitación de bancales o la conservación de senderos o erradicando especies invasoras. El empleo verde consiste básicamente en empleos relacionados con el medio ambiente para proteger y conservar lo que viene siendo el paisaje natural. Es dar estabilidad para que no perdamos suelo, recuperar paisaje, recuperar biodiversidad. El conocido como Mamotreto de Asentejo, un edificio en ruinas que está ubicado en la costa de La Matanza, en Tenerife, vuelve a ser noticia. Un espectador nos ha hecho llegar un vídeo en el que se ve cómo cae al mar buena parte de la estructura y nos hemos ido hasta allí. Patricia Santana. Esta estructura en ruinas forma parte hace años ya del paisaje del Caletón en el municipio de La Matanza, en el norte de la isla de Tenerife. Los vecinos llevan años reivindicando su derribo precisamente por derrumbes como estos que se producen de manera fortuita y que son un peligro para vecinos y visitantes. El Cabildo de Tenerife no ha podido identificar a los propietarios de este inmueble y dice que es necesario actuar en conjunción con el Ayuntamiento de La Matanza, pero a día de hoy esa actuación para derribar este edificio no se ha producido. Dado el deterioro, dado el inmovilismo, dado que no hemos podido saber nada de quién es el titular del inmueble, a la Administración le toca actuar y en este sentido vamos a hacerlo, ya le digo, adoptando como alternativa única la demolición del inmueble. 8.000 bonos para reactivar el sector turístico en La Palma. La iniciativa del Gobierno canario ya se ha puesto en marcha. Son 2 millones de euros para repetir la experiencia de 2022 que permitió la llegada de al menos 24.000 visitantes a la Isla Bonita. El primer sorteo se va a realizar en el mes de abril y el segundo en mayo. Las tarjetas estarán valoradas en 250 euros y se pueden utilizar hasta el último día del año. Aumenta la conectividad con el mercado peninsular en un 18%, con lo cual hemos observado que los mercados que mejor están funcionando es el peninsular y el canario, hay que reforzarlo y por eso lo apoyamos con la estrategia del bono turístico de la isla de La Palma. El bono comenzará allá por el mes de abril, será el primer sorteo y nosotros hemos puesto sobre la mesa nuestra insatisfacción, entre comillas, porque entendíamos que el bono tenía que estar activo mucho antes, pero como digo, nos quedamos con lo positivo. Comme notre ami Sparrow, mais Sparrow joue pour moi, alors j'encourage les 2 équipes. Este es uno de los capítulos de Tara Duncan, una producción de animación de Atlantis Animation, empresa que está instalada en la capital tinerfeña desde 2019. Es la primera serie de dibujos animados elaborada íntegramente aquí en Canarias y que se vendió a Disney. En ese estudio de la capital tinerfeña trabaja más de medio centenar de profesionales de la animación, ahora inmersos están en nuevos proyectos internacionales. La inversión de empresas canarias o de fuera de Canarias en Santa Cruz en el sector audiovisual, en el sector de la animación 3D, no es ya algo futuro, sino que es una auténtica realidad. Hacemos en 2D toda la parte de diseño de personajes, de storyboard, entonces tenemos dibujantes clásicos que hacen toda esta parte y luego nos pasamos al 3D. Y el 3D es realmente como escultura en 3D, hacer texturas, hacer animación. El Congreso Audiovisual de Canarias celebra su segunda edición para poner también en valor el papel de las agencias y de las productoras.
Productoras y profesionales del sector explican en este congreso las fases de creación de un documental, la financiación o distribución en plataformas digitales. Uno de los invitados, el creador de la serie deportiva más vista de España en el 2022, Fútbol Club Barcelona, una nueva era. Cómo hacer una serie documental, ¿no? Desde que te llega la idea hasta que la preproduces, hasta que la produces y hasta que ya eso se emite en la televisión, que es lo que al final todos vemos, pero hay un proceso por detrás muy importante que tiene 1000 anécdotas, 1000 historias, 1000 procesos que yo creo que para los chicos es muy interesante. Antes hacías un spot para televisión y era ahí, ese era el lugar donde se emitía, se ponía y ya está. Ahora hay tantos canales diferentes, redes sociales y 1000 millones de cosas para poder comunicar y para poder contar, pero lo maravilloso de campañas como estas es que van más allá de ser un spot. El sector ha decrecido, las producciones cada vez son más pequeñas y bueno, yo he notado una diferencia muy grande a nivel presupuestario. Hoy en día se hacen productos, vamos, de primera calidad sin duda. No están los presupuestos de una marca nacional y aún así se consigue tener la misma calidad que una marca nacional. Durante 3 jornadas, el Congreso Audiovisual y Digital de Canarias pretende visibilizar un sector que el año pasado generó más de 15.300 contrataciones directas. De las adversidades. Bueno, vamos con el adelanto de la agenda deportiva. Armando Vallejo, que deporte esta semana es sinónimo de una palabra que nos encanta y es derbi. Ya lo tenemos aquí. Hoy se han puesto a la venta las entradas para los no abonados en el Club Deportivo Tenerife. Cientos de aficionados haciendo cola antes de la apertura de las taquillas. También había afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojo, porque hay restricciones para acceder al estadio Heliodoro. Si hay distintivos de la Unión Deportiva Las Palmas, después lo explicaremos, es una recomendación de la policía. En cuanto a los expertos, aquí tenemos a 2 de ellos, Carlos Ruiz en el Tenerife y Jonathan Viera en la Unión Deportiva Las Palmas. Los escucharemos a los dos. Viera, por cierto, recuerden que vuelve al Heliodoro después de aquellas famosas palabras de mucha fiesta veo yo aquí. Dice que además está picado con aquella derrota. Y también tenemos un reto para hoy, que además le pongo yo a Paco. ¿Tú crees que aquí puede aterrizar en este helipuerto un avión, Paco? Yo estaba mirando, vale, es un plano cenital. Es un plano cenital de, sí, de un helipuerto. Pues un avión quiere aterrizar ahí. ¿Podrá? Pues lo tiene complicado. Muy complicado. Sí, porque está estrechito. Gracias, Armando. Enseguida vamos con toda la actualidad deportiva. Ahora, antes de terminar, nos vamos con una propuesta de arte, porque el CAM, el Centro Atlántico de Arte Moderno, estrena temporada con la exposición del artista alemán Ulf Saup. Muchas de sus obras tienen como punto de partida la naturaleza de Canarias. Su trabajo pone en valor los sistemas tradicionales de reproducción de la fotografía analógica, combinándolo con elementos como la ceniza, por ejemplo, del volcán de Cumbre Vieja. Esto hace que sus obras se acerquen a lo pictórico. La muestra se abre al público este jueves. La pueden visitar a partir de las 6:30. Así terminamos. La próxima cita con informativos a las 20:30. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.